Muy bien, queremos compartir con ustedes algo breve y es relacionado con la iglesia que Cristo edificó. Algo interesante es que a la luz de la Biblia encontramos una iglesia y se lo voy a mostrar. La palabra de Dios nos dice que hay una iglesia y que toda persona debe ser añadida a la iglesia. Algo que la iglesia fue profetizada en el Antiguo Testamento. El profeta Isaías encontramos que la iglesia fue profetizada. ¿Cuándo fue cumplida esa profecía? Entonces, la encontramos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento confirma que fue establecida una iglesia sin mancha y sin arrugas. ¿Cómo lo dice el Nuevo Testamento? Acá en Mateo 16, 18. Dice el texto: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice. El asunto es que se le está dando no se le está dando importancia a las palabras de Cristo. Estamos ignorando lo que dice Cristo a través de su palabra escrita. Entonces aquí encontramos esto. Pero ¿cuánto tiempo pasó para que fuese establecida esta iglesia que él menciona? La iglesia que Cristo mencionó acá fue edificada en el año 33 en la ciudad de Jerusalén. Fue edificada el primer día de la semana, o sea, un domingo, porque se celebraba el día de Pentecostés en ese lugar de Jerusalén. Y allí inició la iglesia. ¿Por qué decimos que ahí inició la iglesia? Porque la misma palabra, la misma escritura nos menciona, nos dice. Entonces, la iglesia que él edificó no se llama católica, no se llama mormona, no se llama testigo de Jehová, no se llama Asamblea de Dios, no se llama luterana, episcopal. No tiene esos nombres. ¿Por qué no tiene nombre? Porque según la Biblia, Cristo es el dueño. Por lo tanto, como Cristo es el dueño, lleva el nombre de Cristo. Como dice Romanos 16, 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. La iglesia que Cristo edificó es una, en un sentido singular, porque Cristo tiene un solo cuerpo, ¿verdad? Así es que la iglesia inicia allá en Jerusalén. Algo interesante acá es que la misma palabra confirma lo que estamos diciendo en esta oportunidad. Yo creo en esta palabra que fue escrita para nuestra enseñanza, fue escrita para que nosotros pudiésemos leer y podamos ser añadidos de la manera correcta a la iglesia que él edificó. Acá en Hechos capítulo 2, versículo 1, menciona: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Cuando habla todos, se está hablando a los apóstoles. Los apóstoles. El verso 14 dice, mire: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oí mis palabras. Escuchen mis palabras, dice Pedro. ¿Pero por qué? Porque allí, en el capítulo 2, recibieron el Espíritu Santo
¿Quiénes? Los apóstoles. ¿Para qué? Para proclamar con denuedo la palabra de Dios. Ellos no tenían la Biblia escrita como yo la tengo en este momento. ¿Me entiende? Por esa razón necesitamos entender la Escritura. Algo interesante acá. Dice, mire, acá encontramos en el verso 36 de Hechos 2. Pedro se empieza a explicarles. No fue sobre Pedro edificada la iglesia, sino que Pedro fue el primero que abrió el discurso. Dice el 36. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso dice el 36, ¿va? El 37 dice, al oír esto, al escuchar esto, ellos, la multitud, 37, se compungieron de corazón, o sea, sintieron tristeza en el corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? 37, ¿va? ¿Qué tenemos que hacer? Si somos culpables, óigase bien, si somos culpables de la muerte de Cristo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? En otras palabras, si nosotros somos culpables, somos pecadores y necesitamos hacer algo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, Pedro les dijo en el 38, Pedro les respondió, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Les dice Pedro a ellos en ese momento. Acuérdense, no teníamos la Biblia, ellos no la tenían así como la tengo yo acá, impresa en 66 libros, ¿verdad? 39 Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Acá encontramos que Pedro les dijo que se arrepintieran. Primero hay que arrepentirse, bautizarse para el perdón de los pecados. ¿Se bautizaron las personas que les dijo Pedro? Sí. Dice 41 y 42, mire, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas. Es posible que hayan sido más, habían sido menos. Luego dice el 42, y perseveraban, o sea que continuaban perseverando en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como 3,000 personas dice que fueron añadidas, ¿dónde? A la iglesia. No fueron añadidos a cada uno a su casa, no. Dice el 47, alabando a Dios. Óigase bien, alabando a Dios. Dice el texto 47, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire, los salvos son añadidos a la iglesia en un sentido singular, no a las iglesias, a la iglesia. Cristo tiene una iglesia universal, pero, óigase bien, pero cuando uno en un lugar donde hay una congregación de la iglesia de Cristo y la persona escucha el evangelio de Jesús, cree el evangelio de Jesús, se arrepiente, se bautiza, confiesa y se bautiza para el perdón de los pecados, entonces el Señor lo añade a la iglesia de Él, no a la iglesia suya ni mía. Nosotros no tenemos iglesia, somos parte de esa iglesia que Cristo edificó. Entonces, en el verso 47, ¿quién se encarga de añadir a la iglesia? Pues es Cristo. Usted y yo no nos podemos añadir así nomás. Nos podemos dejar añadir cuando obedecemos el plan de salvación.
Porque hay una diversidad de planes hoy en día para redimir al hombre. Pero los primeros cristianos fueron añadidos a la iglesia. Las 3.000 personas, como 3.000 personas fueron añadidas a la iglesia. ¿Y quiénes más? Ve aquí en el capítulo 8 de Hechos. ¿Estos a dónde fueron añadidos? ¿Y cómo fueron salvos? Como dice acá, mire. Hechos 8, versículo 1, verso 4 y el verso 12. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Estimado amigo, el evangelio se debe de predicar. Marcos 16, 15, 16, Cristo dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice. ¿Ah? Será condenado. Y esto del libro de los Hechos 8, 4, dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el evangelio de Jesús. ¿Y qué es el evangelio? Bueno, el evangelio consiste en Romanos 1:16. Dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En 1 Corintios 15, del 1 al 4, Pablo les menciona a los cristianos en Corintios que les había predicado el evangelio. Y el evangelio consiste en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Ah? Eso significa el evangelio. Entonces, los cristianos acá, mire, en Hechos 8, 4, iban predicando el qué, el evangelio, las buenas nuevas de salvación, diciéndole a la gente que se arrepintieran, diciéndole a la gente que Cristo murió, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Estas personas, dice el verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El mismo día, cuando la persona cree, debe ser bautizada para el perdón de los pecados. No hay chance de catecismos, no hay chance de discipulados, 6 meses, 1 año, no hay chance. ¿Por qué? Porque estas personas, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio de Jesús, se bautizaban hombres y mujeres. Ve el caso del etíope que venía de Jerusalén de adorar. En el verso 36 dice, yendo por el camino, pero el 34, el 36 dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él dijo, respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó para el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. El etíope venía de adorar a Dios, ¿verdad? Pero va por el lugar de Gaza, un lugar desierto. ¿Y qué es lo que hace? Le pide que le explique a Felipe. Felipe era un evangelista. Y este hombre le explica acerca de Cristo, porque le predica el evangelio. ¿Y qué hace él? El etíope, cuando van por el lugar, llegan a cierta agua. Ahí no dice a cierto río, porque era un lugar desierto. Es posible que haya sido agua estancada, de estanques, es posible, ¿verdad? Lo que sí que dice el texto, que había agua suficiente para que ellos ambos descendieran al agua. Ambos descendieron al agua, el etíope y Felipe, y le bautizó. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Fue añadido a la iglesia que Cristo edificó, ¿sí? Entonces, las 3.000 personas, oiga bien, las 3.000 personas, los de Samaria, Hechos 8, 4 y verso 12, y el eunuco fue añadido a la iglesia. También este hombre, el carcelero de Filipo, pero también fue añadida Lidia,
Lidia era una mujer que vendía púrpura. Aquí en Hechos 16, versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solían hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, mire, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, versículo 15, y su familia nos rogó, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Lidia era una comerciante, vendía púrpura de la tela que usaban los reyes, ¿sí? Y resulta de que el Señor le abrió el corazón porque ella estaba oyendo, pero ya adoraba a Dios, dice. Y esa es la confusión hoy en día. Mucha gente es religiosa, mucha gente va a una denominación, mucha gente se congrega en un lugar, pero todavía no ha nacido de nuevo, todavía no ha recibido el bautismo que Cristo mandó. De repente ha recibido el bautismo de una denominación, de una iglesia, de una secta, pero no ha recibido el bautismo bíblico. Por lo tanto, necesita recibir el bautismo bíblico. ¿Y cuál es el bautismo bíblico? El que mencionó Cristo. Vayan y prediquen el Evangelio. Hay que predicar el Evangelio a las personas. Cuando la persona cree en el Evangelio, entonces eso le va a animar, le va a ayudar para poder ser bautizada, porque tiene que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, como lo hizo el etíope. No es así nomás la salvación. No solo es levantar la mano, ¿verdad? Entonces, esta mujer fue bautizada. También tenemos el caso del carcelero de Filipo. Siempre en el capítulo 16, el verso 24, empieza la historia. Acuérdense que el carcelero de Filipo era un hombre que cuidaba la cárcel, ¿verdad? Pero a medianoche, dice, vino un estruendo, que se abrieron las puertas, tembló los muros de la cárcel, etc. Ahí estaba Pablo y Silas, preso. Uno de ellos cantaba y el otro oraba. Ahora bien, el carcelero de Filipo resalta en esta historia porque es el que tenía la oportunidad de tener la salvación. Dice entonces, ya el verso 30, dice, mire, entonces pidiendo luz, hablando del carcelero de Filipo, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo Pablo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra de Dios, Dice el verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Es posible entonces que no fue a las 12 de la noche, haber sido a la 1:30, a las 2 de la mañana, qué sé yo. Pero lo que sí que él se bautizó. Y tomándole a aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ahí no habían bebés, no habían infantes. Personas razonables, sí, que entendieron el Evangelio de Jesús. Imagínense que pocos ejemplos le estoy mostrando que estas personas fueron añadidas a la iglesia que Cristo edificó. Hasta el día de hoy está la iglesia en varias partes del mundo. Está la iglesia que Cristo edificó. Una iglesia sencilla, pero que fue comprada con la sangre de Cristo cuando murió en la cruz del Calvario. Toda persona, para que el Señor la añada a la iglesia, debe de oír el Evangelio de Jesús. Debe creer que Jesucristo, en Cristo, creer, como dice Juan 3:16,
tiene que arrepentirse, un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, ¿sí? También debe confesar. ¿Qué va a confesar? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bautizarse para el perdón de los pecados. Entonces, de esa manera, el Señor lo añade a la iglesia de Él. Nadie, ningún ser humano tiene iglesia acá. Solamente Cristo edificó su iglesia y Él viene por una iglesia, dice Efesios 5, 26 en adelante. ¿Sí? Y Cristo es el Salvador de la iglesia. Nosotros solamente somos miembros de la iglesia. Así que hemos hablado algo breve acerca de la iglesia en el Nuevo Testamento. La iglesia no fue la católica que edificó Cristo. Tampoco fueron testigos de Jehová. Tampoco fueron mormones. Tampoco fueron la Sala Evangélica, la Luterana, la Episcopal. Ninguna de estas organizaciones. Estas organizaciones fueron edificadas por hombres. Y encontramos las fechas. Pero la iglesia que Cristo edificó fue edificada en el año 33. ¿Sí? Por ende, la iglesia, usted puede leer de ella en el Nuevo Testamento. Es una iglesia que adora con la base del Nuevo Testamento, las ordenanzas que dio Cristo. Bendiciones y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes que pudo escuchar esta pequeña explicación acerca de la iglesia que Cristo edificó.